Expulsaron a Rachira por salvar a un apache, pero en 24 horas, 100 jinetes se inclinarían ante ella. Ella aún no lo sabía mientras se arrodillaba junto al hombre ensangrentado, con las manos ya teñidas de rojo. El sol de la mañana caía a plomo sobre la polvorienta calle principal de Cedar Flats cuando Rachira oyó los disparos. 3 fuertes crujidos que resonaban en los edificios de madera, seguidos de gritos y el estruendo de cascos. Estaba barriendo el porche de la tienda General Murphy, con su vestido desgastado al viento del desierto, cuando lo vio. El guerrero apache se tambaleó entre 2 edificios, agarrándose el hombro, donde la sangre se filtraba a través de la piel de ante rasgada. Su largo cabello negro estaba enmarañado con polvo y sudor, su rostro contorsionado por el dolor, pero su mirada aún feroz. Tras él, podía oír la voz de Townsend dando órdenes a sus hombres. ¿Encontrar a ese diablo rojo? No puede haber ido muy lejos sangrando así. Le latía el corazón a Rachira con fuerza. Su instinto le decía que apartara la mirada, que fingiera no haber visto nada. La gente de Cedar Flats tenía una regla sobre los apaches: disparar primero, nunca preguntar. Pero algo en los ojos del hombre herido la detuvo en seco. La miró fijamente por una fracción de segundo, y ella no vio al salvaje que todos decían que eran los apaches, sino a un ser humano en apuros. La sangre goteaba sin parar de sus dedos sobre el suelo polvoriento. Sin pensarlo, Rachira soltó la escoba y corrió hacia él. Lo agarró del brazo sano y lo jaló hacia la parte trasera de la tienda, con la mente acelerada. Había un pequeño almacén detrás del edificio donde Murphy guardaba sus provisiones de invierno. Por aquí, susurró con urgencia, aunque sabía que él podría no entender sus palabras. El guerrero apache, Águila Veloz, aunque aún no sabía su nombre, caminaba a trompicones a su lado, con la respiración agitada. Podía oír a los hombres de Townsend acercándose, sus botas golpeando las aceras de madera, sus voces cada vez más fuertes. Rachira empujó la puerta del almacén y ayudó a Águila Veloz a entrar. El espacio era estrecho y oscuro, lleno de sacos de grano y conservas. Se llevó un dedo a los labios, esperando que él comprendiera la necesidad del silencio. Afuera, la voz de Townsend cortó el aire como una espada. Revisen todos los edificios. Esa escoria apache se esconde por aquí. Las manos de Rachira temblaban mientras arrancaba tiras de su enagua para vendar la herida de Águila Veloz. La bala le había atravesado el hombro, lo cual era una suerte. No quedaban fragmentos que extraer. Pero perdía sangre rápidamente y su piel palidecía. Trabajó con rapidez, presionando la tela contra las heridas de entrada y salida, intentando detener la hemorragia. Águila Veloz la observaba con esos ojos oscuros e intensos, y ella se preguntó qué estaría pensando. ¿Por qué había hecho esto? ¿Por qué arriesgarlo todo por un desconocido? Un enemigo, según su gente. El sonido de pasos acercándose la dejó paralizada. Botas pesadas sobre el suelo de madera del almacén. La voz de Murphy, nerviosa y tartamudeante. No he visto nada, señor Townsend. Llevo toda la mañana contando el inventario. Regístrenlo de todos modos, ordenó Townsend. Ese apache sangra mucho. Necesita refugio. Rachira se pegó a la pared, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que lo oirían. Águila Veloz se había quedado completamente inmóvil, respirando superficialmente pero controladamente. Incluso herido, era un guerrero. Los pasos resonaban por la tienda, las cajas se estrellaban contra el suelo mientras registraban, acercándose al almacén. Rachira cerró los ojos y rezó a quienquiera que fuera el dios que los escuchaba. Pero las oraciones no detienen a hombres decididos con armas. La puerta del almacén se abrió de golpe y Townsend llenó el umbral como una nube de tormenta, con el rostro curtido y contraído por la rabia. Detrás de él estaban 3 de sus hombres, con las manos ya moviéndose hacia sus armas. Vaya, vaya, dijo Townsend. No estoy seguro. Estaba muerto. Miren lo que tenemos aquí. Rachira se levantó lentamente,
colocándose entre Townsend y el apache herido. Podía sentir a Águila Veloz tensándose detrás de ella, probablemente preparándose para luchar incluso en su estado de debilidad. «Está herido, señor Townsend», dijo, sorprendida por lo firme que sonaba su voz. «Necesita atención médica». La risa de Townsend fue áspera y fría. ¿Atención médica? Ese salvaje mató a 3 de nuestros hombres la semana pasada durante el asalto a la casa de los Michei. Se merece una cuerda, no vendas. No sabes que fue él, protestó Rachira, aunque sabía que sus palabras caían en oídos sordos. No importa ahora. Townsend entró en el almacén, sus hombres apiñados detrás de él. Lo que importa es que acabas de cometer traición contra tu propia gente, muchacha. Ayudar al enemigo es lo mismo que ser el enemigo. El peso de lo que había hecho la golpeó como un puñetazo. En Cedar Flats, no había perdón por lo que acababa de hacer. No había segundas oportunidades. No había piedad. Pero mientras los hombres de Townsend ponían bruscamente de pie a Águila Veloz, y el guerrero apache la miraba con algo que podría haber sido gratitud en sus ojos, Rachira se dio cuenta de que no se arrepentía, ni por un segundo. Lo que no sabía era que su acto de compasión acababa de desencadenar eventos que sacudirían Cedar Flats hasta sus cimientos. Porque la mujer que estaban a punto de arrojar al desierto no era quien ninguno de ellos creía que era. Y mañana, cuando 100 jinetes entraran en la ciudad, todo cambiaría. La plaza del pueblo se llenó de voces furiosas mientras la noticia corría como la pólvora por Cedar Flats. Rachira estaba de pie en el centro de un círculo hostil, con las manos aún manchadas con la sangre de Águila Veloz, enfrentando el juicio de personas que había conocido toda su vida. Townsend caminaba frente a ella como un lobo enjaulado, sus botas levantando polvo con cada paso pesado. El guerrero apache no estaba a la vista, probablemente ya estaría encerrado en la cárcel improvisada detrás del bar, si no hubieran decidido colgarlo de inmediato. 23 años, la voz de Townsend resonó por la plaza. 23 años que esta chica ha vivido entre nosotros, ha comido nuestra comida, ha dormido bajo nuestra protección, ¿y así es como nos lo paga? Martha Henley, la esposa del predicador, se ajustó el chal con más fuerza sobre los hombros. No es natural, susurró lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Ayudando a uno de esos salvajes. Algo le pasa. Rachira sintió el peso de sus miradas, el calor de su ira. No eran desconocidos. Eran personas que la habían visto crecer, que habían comerciado en la tienda de Murphy mientras ella barría, que habían asentido cortésmente al pasar junto a ella en la calle. Ahora la miraban como si fuera algo peligroso, algo extraño. Estaba ayudando a un hombre herido, dijo, su voz atravesando el murmullo de la multitud. Nada más. Un apache herido que ha estado asaltando nuestros asentamientos. Townsend se giró para encararla, con la cara roja de furia. ¿Crees que solo son rasguños? Son quemaduras de pólvora, muchacha. Recientes. Estuvo en una pelea con nuestra gente no hacía ni 2 horas. La multitud se apretujó. Sus rostros duros e implacables. Rachira podía oler su miedo bajo la ira. Miedo a las incursiones apaches que se habían vuelto más audaces, más frecuentes. Miedo de que su pequeño y seguro pueblo no estuviera tan protegido como creían. El doctor Peterson dio un paso al frente, con su maletín médico aferrado en sus curtidas manos. John, tal vez deberíamos. No me trates como a un Juan, doctor. Townsend lo interrumpió. ¿No viste lo que yo vi en los ojos de esos niños Michei después de la incursión? No ayudaste a enterrar a hombres buenos porque este salvaje y sus amigos decidieron que querían nuestro ganado. A Rachira se le hizo un nudo en la garganta. No sabía de ninguna incursión reciente, de ningún nuevo episodio de violencia. Viviendo tranquilamente a las afueras del pueblo, trabajando en la tienda de Murphy, de alguna manera se había perdido la última escalada del conflicto que llevaba meses cocinándose. Pero no habría importado. Incluso sabiendo lo que Swift Eagle podría haber hecho, no podría haber dejado a un ser humano ensangrentado. Ella no era así,
sin importar lo que esa gente creyera saber de ella. La pena por traición es el exilio, anunció Townsend, sus palabras cayendo como mazazos. Tienes una hora para reunir lo que puedas llevar. Luego te marchas de Cedar Flats y no regresas. Nunca. La firmeza de su voz la golpeó como un puñetazo. El exilio significaba la muerte en este país hostil. El desierto no perdonaba, sobre todo a una mujer sola con provisiones limitadas. Pero los rostros a su alrededor no mostraban piedad, sin duda alguna de la rectitud de su decisión. Murphy se aclaró la garganta con nerviosismo. Espera, John. Quizás sea un poco duro. ¿Quieres unirte a ella, Murphy? La mano de Townsend cayó al cinturón de su pistola. ¿Quieres explicarles a tus clientes por qué contratas a simpatizantes apaches? Murphy palideció y retrocedió rápidamente. No, señor, no, yo. Ya no trabaja para mí. Las palabras hirieron más de lo que Rachira esperaba. Murphy había sido amable con ella, dándole trabajo cuando más lo necesitaba. Pero la amabilidad solo llegaba hasta cierto punto cuando la supervivencia estaba en juego. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, satisfecha de que se hubiera hecho justicia, Rachira vio algo que le heló la sangre. De pie al borde de la plaza, parcialmente oculto tras la herrería, estaba un hombre al que reconoció pero que no había visto en casi 2 años. Garrett Walls. Alto, delgado, con esos ojos azul pálido que nunca se perdían nada. Vestía la ropa polvorienta de un hombre que había cabalgado con fuerza, y su caballo estaba atado al poste de enganche cercano, con los flancos aún agitados por el esfuerzo. Sus miradas se cruzaron en la distancia, igual se tocó el ala del sombrero en un gesto que parecía casual, pero que tenía peso. Entonces se fundió de nuevo entre las sombras entre los edificios, desapareciendo tan silenciosamente como había aparecido. Las manos de Rachira empezaron a temblar, y no por miedo al exilio. La presencia de Walls allí ahora solo podía significar una cosa. El rumor ya corría. El tipo de palabra equivocado para el tipo de persona equivocado. Tenía menos tiempo del que creía. Mientras la voz de Townsend resonaba tras ella, organizando una guardia para asegurarse de que saliera del pueblo, Rachira se apresuró a su pequeña habitación detrás de la tienda. 1 hora para empacar. 1 hora antes de que la llevaran al desierto a morir. Pero mientras metía sus pocas pertenencias en una bolsa de lona, sus dedos encontraron algo envuelto en hule en el fondo de su baúl. Algo que esperaba no volver a tocar nunca. El cuero estaba desgastado por años de manipulación, y el metal aún relucía, a pesar de su edad. Lo desenvolvió lentamente, revelando una placa plateada ornamentada. No la estrella de hojalata de un sheriff local, sino algo más oficial, más importante. El grabado seguía siendo claro después de todos estos años. Alguacil federal de E.E.U. Rachira se quedó mirando la placa un buen rato, recordando el peso que solía tener. La autoridad que representaba. La vida que había abandonado para desaparecer en el anonimato de un pueblo fronterizo. Volvió a envolver la placa y la metió en su bolso. Luego comprobó la carga de la pequeña pistola escondida bajo su vestido de repuesto. 6 disparos. Tendría que ser suficiente. Porque la presencia de Garrett Walls significaba que su pasado finalmente la había alcanzado. Y si sus sospechas eran ciertas, la gente de Cedar Flats acababa de cometer el mayor error de sus vidas. Mientras se preparaba para adentrarse en el desierto que se suponía sería su sentencia de muerte, Rachira se permitió una sonrisa sombría. Creían que se estaban librando de un problema. No tenían ni idea de que acababan de desatar uno. El sol del desierto ascendía cada vez más a medida que Rachira se alejaba de Cedar Flats. Cada paso la alejaba más del único hogar que había conocido en 2 años. Tras ella, el pueblo se fue haciendo más pequeño hasta convertirse en una mancha de edificios marrones contra la interminable extensión de arena y roca. Pero no caminaba sin rumbo por el páramo como esperaban. Cada paso estaba calculado, cada dirección elegida con un propósito.
El entrenamiento de alguacil federal nunca te abandonaba. Simplemente esperaba latente hasta que lo necesitabas de nuevo. A 5 kilómetros, encontró lo que buscaba. Un grupo de rocas rojas que formaban un refugio natural, oculto a la vista a menos que supieras exactamente dónde mirar. Había explorado este lugar hacía meses, cuando llegó por primera vez a Cedar Flats y todavía pensaba como alguien que podría necesitar desaparecer rápidamente. Rachera se acomodó en la sombra y sacó una cantimplora de cuero. Bebía pequeños sorbos para conservar agua. El desierto era implacable, pero había sobrevivido a cosas mucho peores. Sus pensamientos volvieron a Denver. Al caso que destruyó su carrera y casi la mató. La banda de Castellano había estado traficando armas a tribus hostiles, provocando conflictos que dejaron docenas de colonos muertos. Había pasado 8 meses infiltrándose en su operación, reuniendo pruebas, generando confianza, y luego todo salió mal en una sola noche de sangre y traición. El recuerdo del rostro del agente Morrison mientras moría en sus brazos todavía la atormentaba en sueños. Otros 3 alguaciles federales murieron porque alguien los había vendido a Castellano. Alguien que conocía todos sus movimientos, todos sus planes. Apenas había escapado con vida y cuando el polvo se asentó, la investigación la señaló como la filtración. No había pruebas, solo sospechas y un momento oportuno. Su propia agencia la había quemado, dejándola para enfrentar la venganza de Castellano. Sola, fue entonces cuando desapareció, nombre falso, historia falsa, convirtiéndose en otra vagabunda buscando trabajo en un pueblo fronterizo durante 2 años. Había sido dependienta de Sarah Mitchell y nadie especial durante 2 años. Casi se lo había creído, pero salvar a Swift de Agle lo había cambiado todo. El acto de misericordia que la llevó al exilio también había enviado ondas a través de redes que esperaba no volver a tocar nunca, y la presencia de Garrett Walls significaba que esas ondas habían llegado a oídos peligrosos. Un sonido la dejó paralizada, el lejano estruendo de caballos que se acercaban. Rachira se apretó contra la pared rocosa y miró por el borde. 5 jinetes que venían de la dirección del pueblo, moviéndose rápido y decididos. Incluso a esta distancia, reconoció los anchos hombros de Townsend y su postura agresiva. No se contentaban con dejar que el desierto la matara lentamente, venían a terminar el trabajo. Rachira volvió a comprobar su pistola, luego. Rápidamente recogió maleza seca y la colocó en un pequeño montón, encendió una cerilla y observó el humo tenue elevarse directamente en el aire quieto, una señal apenas visible a menos que supieras qué buscar. Los jinetes se acercaban rápidamente. Ahora dispersos en la voz de Townsend se escuchó a través del desierto mientras gritaba órdenes a sus hombres. Llevaban una cuerda consigo. Probablemente planeaban arrastrarla de regreso al pueblo para una ejecución más pública. Cerró los ojos y tomó una decisión que lo cambiaría todo. Metió la mano en su bolso, desenvolvió la placa de alguacil federal y se la prendió al chaleco. Su peso se sentía extraño después de 2 años, pero también de alguna manera. Justo entonces, sacó un pequeño espejo y lo inclinó para captar el sol de la tarde, enviando destellos brillantes en un patrón específico hacia las montañas distantes. 3 destellos largos, 2 cortos, 3 largos de nuevo. La vieja señal para agente federal en apuros. Si sus cálculos eran correctos, si su mensaje había llegado a las personas correctas, si sus antiguos contactos seguían donde creía que estaban, la ayuda llegaría, pero tomaría tiempo. Tal vez no la tuviera. El sonido de cascos se hizo más fuerte. Townsend y sus hombres la habían visto refugiarse. Rachira sacó su pistola y esperó. La mujer que había aceptado dócilmente el exilio hacía 1 hora se había ido. Lo que enfrentaba Townsend ahora era un alguacil federal sin nada que perder y todo que demostrar. Pero cuando los jinetes se acercaron a su posición, vio algo. Eso le heló la sangre. Un 6º caballo a lo lejos, rezagado del grupo principal. El jinete permanecía erguido, observando cómo se desarrollaba el enfrentamiento. Garrett Walls se aseguraba de que no volviera a escapar. Eso significaba que el verdadero peligro no eran Townsend y su cuerda,
sino lo que Walsh representaba y lo que haría para mantenerla callada sobre Denver para siempre. El caballo de Townsend se encabritó al sonar el primer disparo. La bala rebotó en las rocas a centímetros de la posición de Richira. Ella se mantuvo agachada, contando los fogonazos. 5 hombres con rifles se desplegaron en un semicírculo suelto, usando sus caballos como cobertura. «Sal, chica pacífica». La voz de Townsend resonó en los muros de piedra. «No hay necesidad de complicar esto más de lo necesario». Rachira casi rió. ¿Más difícil de lo necesario? Habían venido armados para la guerra contra una mujer que creían indefensa. Si supieran qué clase de guerra habían comenzado. Esperó a que recargaran. Luego apareció y le disparó al hombre más cercano en el hombro. Gritó y se desplomó de la silla, con el rifle resonando contra las rocas. Los demás se dispersaron, dándose cuenta de repente de que su presa tenía dientes. ¿Dónde aprendió a disparar así?, gritó uno de ellos. No importa, ladró Townsend. Solo tiene 6 tiros. 5 ahora, corrigió Rachira en silencio. Pero no sabían de la munición de repuesto en sus alforjas, ni del cuchillo atado a su muslo, ni de las 20 maneras diferentes en que la habían entrenado para matar a un hombre con las manos desnudas. Otra ráfaga de disparos acribilló su posición, haciendo volar esquirlas de roca. Mantuvo la cabeza agachada y dejó que gastaran munición mientras planeaba su siguiente movimiento. El sol estaba bajando, lo que significaba que las sombras se alargaban. La lucha nocturna la favorecería. Pero algo andaba mal. El patrón de disparos era demasiado organizado, demasiado profesional. No eran ciudadanos furiosos disparando a lo loco. Alguien los dirigía, ordenaba los disparos, coordinaba sus movimientos. Se arriesgó a echar un vistazo alrededor de la roca y lo vio. Garrett Walsh se había acercado, tanto que pudo ver cómo se movían sus labios mientras daba instrucciones en voz baja a los hombres de Townsend. Los ojos claros que la habían atormentado en sus pesadillas durante 2 años se encontraron con los suyos al otro lado del desierto. Y él sonrió. Esa sonrisa le dijo todo lo que necesitaba saber. No se trataba de ayudar a un apache. Se trataba de terminar lo que empezó en Denver. Walsh había sido el informante, el que traicionó a los alguaciles federales a Castellano. Y ahora, estaba atando el último cabo suelto. Comprenderlo la llenó de una furia fría. Morrison, Davidson, Chen, Wright, todos muertos por culpa del hombre que ahora dirigía fuego contra su posición. Todos muertos porque Walsh había vendido secretos federales a cambio de oro a Castellano. Una bala rebotó en las rocas cerca de su cabeza, devolviéndola al peligro inmediato. Los hombres de Townsend avanzaban, usando fuego de cobertura para acercarse. En minutos, estarían lo suficientemente cerca como para tomar su posición. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido que le hizo saltar el corazón de una esperanza desesperada. Un trueno. No era el lejano rugido de una tormenta, sino el rítmico golpeteo de muchos caballos moviéndose rápido. El sonido se hizo más fuerte, resonando en las paredes del cañón, multiplicándose hasta que pareció que se acercaba un ejército. Los hombres de Townsend también lo oyeron. Sus disparos disminuyeron al girarse para mirar hacia el sonido. Incluso Walsh se enderezó en su silla. Su calma profesional finalmente se quebró. «¿Qué demonios es eso?», murmuró Townsend. El primer jinete apareció en la cresta sobre ellos, como algo salido de una leyenda. Un hombre enorme en un caballo negro, con el uniforme azul de la caballería estadounidense. Detrás de él venía otro, y luego otro, hasta que toda la cresta se llenó de soldados montados. Pero esta no era caballería ordinaria. El ojo experto de Richera captó detalles que la dejaron sin aliento. Los uniformes estaban demasiado impecables. Las armas demasiado nuevas. Los caballos demasiado finos. Estos eran alguaciles federales disfrazados de caballería, cabalgando en masa. A la cabeza cabalgaba una figura que reconoció incluso a esa distancia. El alguacil Samuel Hayes, su antiguo oficial al mando.
El hombre que había creído en su inocencia cuando nadie más lo haría. Iba montado como una estatua, con el rostro curtido y sombrío bajo el ala del sombrero. Servicio Federal de Alguaciles. La voz de Hayes resonó por el desierto. Depongan las armas. Los hombres de Townsend miraron a su alrededor confundidos, con los rifles temblando. Habían venido a linchar a un traidor y se encontraron frente a 100 agentes federales armados. La matemática era sencilla incluso para ellos, pero Walsh no se rendiría tan fácilmente. Rechira lo vio sacar su pistola, vio la desesperación en sus ojos. Si vivía para testificar sobre Denver, su vida cuidadosamente construida se derrumbaría. Preferiría morir luchando que enfrentarse a una horca federal. Él es el indicado, gritó Rechira, señalando a Walsh. Garrett Walsh, él es el informante de Denver. La pistola de Walsh atravesó el cuero, pero no hacia ella. Giró sobre sí mismo y le disparó a Townsend en el pecho, luego giró su caballo hacia la boca del cañón. Si lograba alcanzar el estrecho pasaje, podría escapar en la confusión. Rechira no dudó. Salió de detrás de las rocas, levantó la pistola con ambas manos y disparó 2 tiros al centro del lomo de Walsh. Este se inclinó hacia adelante sobre el cuello de su caballo y golpeó el suelo con fuerza, rodando 2 veces antes de quedar boca abajo en la arena. El desierto quedó en silencio, salvo por el sonido de la respiración agitada de Townsend y el pisoteo de los caballos. Hayes bajó de la cresta, seguido por sus hombres en perfecta formación. Al acercarse, Rechira vio algo inesperado en su rostro curtido. Respeto. Mariscal Castellanos, dijo formalmente, usando su verdadero nombre por primera vez en 2 años. Me alegra tenerla de vuelta. Rechira bajó la vista hacia la insignia que llevaba prendida en el chaleco, sintiendo su peso de forma diferente. No era la carga de una vida perdida, sino el símbolo de un trabajo que debía terminar. Me alegra estar de vuelta, señor, respondió ella. Aunque creo que necesitamos hablar sobre mi misión con cierto prisionero apache. Hayes arqueó una ceja. ¿Y qué hay de él? No es un apache cualquiera, dijo Rechira. La paz se está asentando en su mente. Es el quien ha estado intentando enviar mensajes al gobierno federal sobre el tráfico de armas de Castellanos. Walsh no podía dejar que nos alcanzara con vida. El sonido de caballos acercándose desde el pueblo los hizo girar a todos. Pero lo que vieron no fueron refuerzos para Townsend. Era la gente de Cedar Flats, cabalgando con fuerza, liderados por Doc Peterson y Murphy. Y no venían a pelear. Venían a disculparse. Porque por fin les había llegado la noticia de a quien acababan de exiliar al desierto y de que había estado intentando protegerlos todo este tiempo. Doc Peterson escribió al frente del grupo desde Cedar Flats, con el rostro pálido de vergüenza y urgencia. Detrás de él venían Murphy, Martha Henley y una docena de vecinos que habían participado en el exilio de Rechira apenas unas horas antes. Sus caballos estaban empapados de sudor por la dura cabalgata. Mariscal Castellanos, gritó Doc Peterson al acercarse. Tenemos que hablar. Hayes miró entre Rechira y los vecinos que se acercaban, con la mano apoyada casualmente en la empuñadura de su pistola. Los alguaciles federales que lo seguían mantenían la formación, listos para el problema. Diga lo que quiera, Doc, dijo Rechira. Su voz era firme a pesar del torbellino emocional que la agitaba por dentro. Peterson desmontó, con las piernas temblorosas por el viaje y por lo que había descubierto. Después de que se fuera, recibimos un telegrama de Fort Collins. Sobre Garrett Walsh. Sobre lo que realmente ocurrió en Denver. Sobre quién es usted en realidad. Sacó un papel amarillo arrugado del bolsillo de su chaleco. Aquí dice que es un alguacil federal condecorado que se infiltró para desmantelar una operación de tráfico de armas. Dice que has estado protegiendo asentamientos en 3 territorios durante los últimos 2 años. Murphy dio un paso al frente, con la cara roja de vergüenza. También supimos del apache que salvaste. Resulta que lleva meses llevando información sobre la banda de Castellanos,
intentando contactar con las autoridades federales. ¿Esas redadas de las que lo culpamos? Era él atacando las líneas de suministro de castellanos. Rechira sintió una mezcla de reivindicación y amarga ironía. Águila Veloz no había estado atacando a colonos inocentes. Había estado luchando contra el mismo enemigo que ella. Solo que desde el otro lado de una división racial que había cegado a todos a la verdad. ¿Dónde está ahora?, preguntó. Sigue encerrado. Peterson admitió. Pero vivo. Nosotros. No lo sabíamos. El alguacil Hayes examinó al grupo de avergonzados habitantes del pueblo con la mirada fría de un agente de la ley de carrera. La ignorancia es una excusa para casi ejecutar a un agente federal y un valioso recurso de inteligencia. Ahora lo sabemos. Martha Henley habló en voz baja. Vinimos a arreglarlo. ¿Arreglarlo? La ira de Rechira finalmente rompió su calma profesional. Me obligaron a morir al desierto porque mostré compasión por un hombre herido. Estaban dispuestos a ahorcar a un apache que ha arriesgado su vida para proteger a sus familias. ¿Cómo se puede remediar eso? El peso de sus palabras se apoderó del grupo como una fuerza física. Esta gente había dejado que el miedo y los prejuicios los llevaran al borde de múltiples asesinatos. La vergüenza en sus rostros era real, pero no devolvería la vida a las demás víctimas de su odio ciego. Hayes se aclaró la garganta. La prioridad inmediata es Águila Veloz. Necesitamos su información sobre las operaciones restantes de Castellano. ¿Hay más?, dijo el doctor Peterson a regañadientes. El telegrama mencionaba algo sobre el propio Castellano. Ya no se dedica solo al tráfico de armas. Se dice que está planeando algo grande. Algo que podría desencadenar una guerra a gran escala entre las tribus y los colonos. Rechira sintió que se le helaba el estómago. Había pasado 8 meses aprendiendo cómo funcionaba la mente de Castellano. Era astuto, paciente y absolutamente despiadado. Si planeaba algo grande, sería devastador. ¿Qué clase de guerra?, preguntó Hayes. El telegrama no era claro, respondió Murphy, pero mencionaba cargamentos de armas que se dirigían a territorio apache. Suficientes armas para armar a 500 guerreros. Las implicaciones afectaron a todos a la vez. 500 guerreros apaches armados que creían luchar para proteger a su pueblo, guiados por información falsa proporcionada por Castellano. Y, por otro lado, las milicias de colonos convencieron a las tribus de que planeaban un genocidio masivo. Sería una masacre que podría durar años. Si fueras Rechira, ¿qué harías? ¿Confiar en quienes te exiliaron para ayudar a prevenir una guerra? ¿O manejar esta operación federal solo con Hayes y sus hombres? Cuéntamelo en los comentarios. Necesito saber de qué lado te pondrías. Porque lo que Rechira decidiera a continuación determinaría si cientos de inocentes vivirían o morirían. Regresamos al pueblo, anunció Rechira, con su voz cortando la tensión. Todos. Sacamos a Swift Eagle de esa cárcel y conseguimos su información. Entonces detendremos a Castellano, antes de que inicie una guerra. Miró directamente a los habitantes del pueblo que la habían traicionado. Pero entiendan esto, ahora cumplen mis órdenes. Todas y cada una de ellas. Porque si no, mucha gente buena morirá por su estupidez. El sol se ponía mientras el grupo combinado cabalgaba de regreso a Cedar Flats. Tras ellos, el cuerpo de Garrett Walls yacía enfriándose en la arena del desierto, llevándose sus secretos a la tumba. Pero delante de ellos aguardaba un ajuste de cuentas que pondría a prueba si la redención era posible y si viejos enemigos podían convertirse en aliados improbables ante una amenaza mayor. Si disfrutan de la historia, suscríbanse al canal. La cárcel detrás del Murphy Saloon era poco más que una jaula de madera, pero Águila Veloz se sentaba dentro con la dignidad de un jefe. La sangre se había formado en su hombro, donde se habían sujetado las vendas improvisadas de Rechira, y sus ojos oscuros seguían cada movimiento mientras el grupo combinado se acercaba. Cuando vio a Rechira con la placa de alguacil federal, su expresión cambió a algo parecido a la comprensión. No eres quien creían,
dijo en un inglés claro, sorprendiendo a varios habitantes del pueblo. Tú tampoco, respondió Rechira, arrebatándole las llaves a Peterson, que no se lo creía. Tenemos que hablar. Sobre Castellano. Sobre las armas. Sobre lo que está pasando de verdad. Al abrirse la puerta de la celda, Águila Veloz se levantó lentamente, apoyándose el hombro herido. Hayes dio un paso al frente, con el rostro curtido y serio. Alguacil federal Samuel Hayes se presentó. Nos han dicho que han estado intentando contactarnos por la venta ilegal de armas. Águila Veloz asintió con gravedad. Llevo 3 lunas viendo al traficante de armas llamado Castellano envenenar las mentes de mi gente. Vende armas a jóvenes guerreros. Les dice que los colonos blancos planean matar a todos los apaches. Luego les vende información a los colonos. Les dice que planeamos atacar. La terrible simplicidad del asunto impactó a todos a la vez. Castellano no solo traficaba armas, sino que orquestaba el conflicto desde ambos bandos, beneficiándose de la creciente violencia mientras se mantenía a salvo en el medio. ¿Cuántas armas ha movido?, preguntó Rechira. Suficiente para armar a todos los guerreros de 3 tribus, respondió Águila Veloz con gravedad. Pero eso no es lo peor. Ha convencido al jefe de guerra, Halcón Blanco, de que los soldados vienen a destruir nuestros cementerios sagrados. Mostró documentos falsos, órdenes falsificadas. Hayes maldijo en voz baja. Halcón Blanco lleva 5 años en paz. Si Castellanos lo convenció de los planes del ejército de profanar los cementerios apaches, unirá a todas las tribus desde aquí hasta México, concluyó Águila Veloz. Y lucharán hasta la muerte. La magnitud del plan de Castellanos quedó clara. Un levantamiento apache masivo, provocado por pruebas fabricadas, enfrentado por milicias de colonos aterrorizados, armados con sus armas. La guerra resultante devastaría ambas poblaciones, mientras que Castellanos desaparecería con suficiente oro para vivir como un rey. ¿Cuándo?, preguntó Rechira. Mañana al amanecer, dijo Águila Veloz en voz baja. Halcón Blanco planea atacar el depósito de suministros del ejército en las Barrancas del Cobre. Cree que contiene armas destinadas a una campaña contra nuestro pueblo. 24 horas. Menos de un día para evitar una guerra que podría matar a miles. Murphy habló con nerviosismo. ¿Qué hay realmente en las Barrancas del Cobre? Suministros médicos y mantas de invierno. Hayes respondió con gravedad. Ayuda humanitaria para las reservas. Si Halcón Blanco ataca, el ejército asumirá que es el comienzo de un levantamiento coordinado. Rechira terminó. Llamarán a todas las unidades disponibles y contraatacarán con fuerza. Águila Veloz asintió. Castellanos ha logrado que ambos bandos crean que se están defendiendo del genocidio. La verdad no importará una vez que la sangre empiece a correr. Rechira repasó las posibilidades. Podrían cabalgar hasta las Barrancas del Cobre y advertir al ejército, pero eso solo evitaría una batalla. Halcón Blanco seguiría creyendo la información falsa, y Castellanos simplemente desencadenaría el conflicto en otro lugar. Podrían intentar contactar directamente con Halcón Blanco, pero un jefe de guerra apache preparándose para la batalla no escucharía a los colonos blancos, ni siquiera a los que tuvieran placas federales. La división cultural era demasiado profunda. La desconfianza demasiado arraigada. Pero había una tercera opción. Peligrosa. Probablemente suicida. Pero podría funcionar. Nos llevamos a Castellanos, anunció. Esta noche, antes del amanecer, lo capturamos vivo y lo hacemos confesar a ambos lados. Hayes la miró. Su campamento estará muy defendido. Y ni siquiera sabemos dónde está. Lo hago. Swift Eagle dijo en voz baja. Se mueve cada pocos días, pero siempre a los lugares que he visto. Esta noche acampa en Dead Horse Canyon 5 miles north. 20 hombres lo guardan. ¿20 hombres contra cuántos de nosotros? Rechira miró a su alrededor su fuerza improvisada. Hayes había traído 15 mariscales federales. La gente del pueblo contaba con otra docena,
aunque la mayoría se adaptaba más a los puestos de armas que las peleas de armas. Las probabilidades no importan, decidió. Si no detenemos a castellanos esta noche, para mañana todo este territorio se quemará. Doc Peterson dio un paso adelante, su bolsa médica en sus manos. Vengo contigo. Pase lo que pase, estará herido para atender. Uno por uno, la otra gente de la ciudad asintió con su acuerdo. Murphy, Martha Henley, incluso el herrero que había estado pidiendo la cabeza de Swift-Eagle solo unas horas antes. El miedo los había unido de la manera incorrecta antes. Ahora la vergüenza y la determinación los unirían de la manera correcta. Swift-Eagle miró a Rechira con algo que se acercaba al respeto. ¿Confiarías en estas personas para pelear a tu lado? ¿Después de lo que hicieron? Rechira miró las caras a su alrededor, personas que la habían exiliado. La traicionó, casi la mataron, pero también a las personas que se habían montado en el desierto para disculparse, que ahora se ofrecían como voluntarios para arriesgar sus vidas para arreglar sus errores. A veces las personas necesitan la oportunidad de demostrar que son mejores que su peor momento, dijo. Hayes comenzó a organizar el plan de asalto, pero Rixiara se encontró pensando en mañana. Si tuvieron éxito, si capturaron a Castellano y evitaban la guerra, ¿qué entonces? ¿Podría realmente volver a confiar en estas personas? ¿Podría volver a ser Saramichei, empleado de la tienda, después de usar la insignia federal de mariscales? Más importante aún, después de todo lo que había sucedido, después de toda la sangre, la traición y el dolor, ¿quería ella? Mientras el grupo se preparó para viajar hacia Death Horse Canyon y lo que podría ser su muerte, Rixiara se dio cuenta de que las próximas horas determinarían algo más que el destino de dos pueblos al borde de la guerra. Determinarían quién era realmente y quién quería ser cuando el tiroteo se detuvo. Death Horse Canyon estuvo a la altura de su nombre en la oscuridad previa al amanecer. Las paredes rocosas se alzaban a ambos lados como lápidas, y el estrecho pasaje apestaba a la vieja muerte y los hombres desesperados. Rixiara se agachó detrás de una roca, mirando el campamento de Castellano a través del alcance de un rifle prestado. 23 hombres, no 20. El recuento de Swift-Eagle había sido cercano. Pero en un tiroteo, 3 rifles adicionales podrían significar la diferencia entre la victoria y la masacre. El propio Castellano se sentó junto al fuego central, su cabello plateado brillaba a la luz del fuego mientras estudiaba mapas y hablaba en silencio con sus lugartenientes. Incluso a esta distancia, verlo nuevamente hizo que las manos de Rixiara se agitaran de ira. El hombre que había matado a Morrison, que había destruido su carrera, que ahora estaba orquestando una guerra que mataría a cientos de inocentes. Esta noche, terminó. Hayes se movió a su lado, su voz apenas susurra. Los mariscales federales están en posición en la pared norte. Su gente del pueblo está cubriendo el enfoque del sur. Las águilas rápidas dan vueltas para bloquear la salida trasera. Fue un buen plan. También como pudieron manejar con fuerzas mixtas y tiempo limitado. Pero los planes rara vez sobrevivieron al contacto con criminales desesperados. Y los hombres de Castellano fueron el peor tipo de desesperado. Recuerde, Rixiara susurró al grupo. Necesitamos a Castellano vivo. Él es el único que puede convencer a ambos lados. Esta guerra es una mentira. Murphy asintió nerviosamente, revisando su rifle por 10ª vez. Martha Henley se agachó cerca, su rostro pálido pero decidido. Estos no eran soldados, pero estaban aquí de todos modos, tratando de hacer las paces por su ceguera anterior. La señal llegó como una llamada de Nick Beard desde la posición de Hayes. Hora de moverse. Rixiara se levantó y entró en la luz de fuego. Su insignia federal mariscal atrapando las llamas. Castellano. Servicio Federal de Mariscales. Estás bajo arresto. El campamento explotó en el caos. Los hombres se lanzaron por armas, dispersos para cubrirse, gritos, advertencias y maldiciones. Pero el propio Castellano simplemente sonrió y se paró lentamente, sus manos vacías pero sin miedo.
El mariscal Isabella Castellanos, dijo, su verdadero nombre saliendo de su lengua como una caricia. Me preguntaba cuándo finalmente volverías a casa. El tiroteo estalló a su alrededor cuando sus hombres abrieron fuego contra los alguaciles federales ocultos. Los destellos de hocico encendieron las paredes del cañón como un rayo mortal, y el trueno de los disparos se hizo eco de las rocas. Pero Rick Ciara mantuvo su rifle entrenado en castellano, que no se había movido por un arma. Se acabó. Ella gritó sobre el ruido. Tu hombre Waltz está muerto. Sabemos sobre la inteligencia falsa, las ventas de armas, todo. Castellano se rió. Un sonido como el vidrio de ruptura. ¿Crees que esto se trata de dinero? ¿Sobre las armas? Hizo un gesto hacia la batalla que se extendía a su alrededor. Se trata de mostrarle al mundo lo que realmente son ustedes. Salvajes que pretenden ser civilizados. Una bala provocó la roca cerca de la cabeza de Rick Ciara, pero no se estremeció. ¿Estás comenzando una guerra para demostrar un punto? Estoy revelando una verdad. Castellano gruñó. Cuando el rey estaba en medio de la noche, el asesinato comienza mañana, cuando Apache y el colono se destrozan. El mundo verá que algunas carreras nunca pueden vivir en paz. Esa separación es la única respuesta. La lógica retorcida la golpeó como un golpe físico. No se trataba de ganancias o venganza. Se trataba de validar el odio en sí. Castellano quería que la guerra sucediera, quería el derramamiento de sangre y la destrucción mutua, porque demostraría su cosmovisión racista. A su alrededor, la batalla estaba girando. Los alguaciles federales de Hayes eran combatientes profesionales, e incluso la gente del pueblo se mantenía firme. Los hombres de Castellano se estaban retrocediendo, su fuego de regreso se volvió esporádico. Pero el mismo Castellano tiró de una pistola oculta y la apuntó no a Rick Ciara, sino hacia donde Swift Eagle avanzaba a través de las rocas. Si no puedo tener mi guerra, dijo fríamente, me conformaré con comenzar con un Apache muerto. Rick Ciara no dudó. Su rifle se rompió una vez y Castellano giró de lado, su pistola volando desde los dedos nertelés. Golpeó el suelo con fuerza, agarrándose el hombro, su rostro se torció de dolor y rabia. Me disparaste, jadeó, como si no pudiera creerlo. Le disparé al brazo de la pistola. Rick Ciara corrigió, avanzando con su rifle listo. Vivirás para ser juzgado. Vivirás para confesar a ambos lados lo que has hecho. Y vivirás para ver a Apache y a los colonos construir paz en lugar de la guerra. El último de sus hombres arrojó sus armas cuando los mariscales federales se cerraron desde todos los lados. Swift Eagle salió de las rocas ilesas, su propio rifle que cubría a los prisioneros. La gente del pueblo miró a su alrededor con asombro, dándose cuenta de que realmente habían sobrevivido a su primer tiroteo real. Cuando Dawn se rompió sobre Dead Horse Canyon, Rick Ciara ató la herida de Castellano con tiras arrancadas de su propia camisa. Justicia difícil, pero él viviría para enfrentar la justicia adecuada. El jefe de guerra Vitehawk no creerá palabras de hombres blancos, dijo Swift Eagle en voz baja. Pero él creerá la confesión de su enemigo, hablado bajo los rituales de la verdad de Apache. Hayes asintió sombríamente. Y el ejército creerá una investigación federal con evidencia documentada. Podemos detener esto. Al mediodía, los jinetes corrían hacia Copper Canyon y el territorio Apache, con noticias que evitarían una masacre. La confesión de Castellano, extraída a través de un cuidadoso interrogatorio y verificada por documentos capturados, reveló el alcance completo de su manipulación. Esa noche, mientras el grupo combinado regresaba hacia Cedar Flats, Doc Peterson cayó junto a Rick Ciara. Entonces, ¿qué ahora? ¿Vuelve a ser nuestro empleado de la tienda? Rick Ciara miró la insignia del mariscal federal en su chaleco, luego a la gente del pueblo que la había seguido a la batalla, personas que la habían exiliado con miedo e ignorancia, luego arriesgaron sus vidas para que lo hiciera bien. Creo que Cedar Flats necesita un sheriff, dijo finalmente. Alguien que entiende que la justicia no se trata de nosotros en comparación con ellos. Se trata de proteger a todos.
Swift de Agle, viajando cerca, asintió con aprobación. Un buen sheriff también necesitaría conocer las ambas personas, ambas formas de pensar. ¿Estás ofreciendo ser mi diputado? Rixiera preguntó con una ligera sonrisa. Estoy ofreciendo ser un puente. Él respondió, para que lo que sucedió con Castellano nunca vuelva a suceder. Mientras crujían la colina con vistas a los pisos de cedro, Rixiera vio la ciudad extendida debajo de ellos en la luz de la tarde dorada. Se veía diferente ahora. No es como una prisión o un escondite, sino como una comunidad que había aprendido algo importante sobre sí mismo. La insignia en su chaleco atrapó el sol. Ya no es una carga de su pasado, sino una herramienta para construir un futuro mejor. Ella había venido a esta ciudad como un fugitivo que busca el anonimato. Ella regresaba exactamente como exactamente quien debía ser. El mariscal Isabella Castellanos era el hogar. Si disfrutó de la historia, considere enviar un super chat para ayudar a traer más historias como esta. Ahora haga clic en el video en la pantalla para escuchar una historia aún mejor que esta. Con la justicia tan poderosa y la venganza tan completa, no lo olvidará pronto. Haga clic en el video ahora.